Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a otro episodio más del Destino del Mundo Revelado. Estamos con Paulina estudiando la escena que inicia la serie de las siete trompetas. En el estudio anterior, Paulina nos estaba explicando acerca del santuario terrenal, el santuario hebreo antiguo. Ahí vimos la figura del sumo sacerdote, vimos un incensario, vimos un altar del incienso. Estuvimos viendo de un fuego, nos hablaba también de un fuego extraño, y nos estaba explicando esto para entenderlo de una manera vital, para comprender lo que está sucediendo aquí en el libro de Apocalipsis y en esta escenografía que también encontramos las mismas figuras de este santuario terrenal. Pero ya tenemos a Paulina aquí con nosotros que nos va a seguir explicando acerca de este asunto. ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo estás? Hola Tony, bien, estamos aquí para continuar con este estudio tan maravilloso de las siete trompetas. Comenzamos con esta introducción de este ángel con el incensario y bueno, Ujú. vamos a continuar en este día para poder entender más claramente lo que el Señor aquí nos quiere expresar. Ujú. Tengamos una oración, Paulina, antes de comenzar. Amante Padre Celestial, gracias por darnos la palabra profética. Gracias por darnos la oportunidad de poder estudiarla con nuestros amigos por este medio. Pedimos a tu Santo Espíritu la sabiduría y el discernimiento para entender mejor tu palabra. Acompáñanos en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, Tony, amigos que nos escuchan, ya recordemos que la semana pasada estuvimos estudiando acerca de este rito de el incienso, de lo que hacía al sumo sacerdote, tanto en el servicio diario como en el servicio anual, que era la actividad que él desarrollaba con este incienso, este incensario. Pero como el capítulo de las trompetas está dentro del marco de lo que es el santuario celestial, vamos a ver qué nos dice la Biblia en cuanto a este evento o estos elementos que se incluyen dentro de lo que es el servicio en el santuario celestial. Y para esto, bueno, vamos a comenzar con unas citas de la Biblia donde nos va a hablar acerca de ese gran sumo sacerdote que nosotros tenemos en el cielo. Ujú. Solo antes de leer esto, Paulina, quiero recordarle a nuestros amigos que para seguir la consecución de este tema, y no han visto el anterior, les pido que vayan primero al primer episodio de la serie, porque esto lleva una consecución. Si no Ujú. entendieron o no vieron el anterior, aquí vamos a estar perdidos. ¿M? Hay que ir al Exactamente. anterior. Ok, Sí. dice así. Jesús el gran sumo sacerdote, esto es Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, Tony. Bueno, entonces aquí vemos que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, ¿sí? Ujú, Que es Jesús, el Hijo de Dios. Si nosotros hemos ya explicado que en el santuario terrenal el sumo sacerdote era Aarón, él era el que ujú. ofrecía el incienso tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo. Entonces, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios? Que en el santuario celestial el sumo sacerdote, ¿quién es? Cristo. Jesucristo. Es Ujú, Jesucristo. Por lo tanto, el ángel que tiene ese incensario que lo lleva hacia donde está el trono de Dios y ofrece las oraciones de los santos. Entonces, ¿quién es?
nuestro Señor Jesús. Jesucristo. ¿Sí? Entonces vemos Ujú, cómo la misma Biblia, ujú, entendiendo quién era el que ofrecía el incienso en el antiguo Israel, en el santuario celestial, entonces ya podemos entender quién es ese ángel que está ofreciendo ese incienso en el trono ujú. de Dios. Es Ahora Jesucristo. bien, sí, es Jesucristo. Ahora, en Hebreos 5, del 5 al 6, ¿sí? Ujú, Aquí nos menciona también a Cristo y nos menciona que Él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, no vamos a entrar tanto en este tema, pero muchos se preguntarían, bueno, pero si Cristo no es de la orden de Aarón, porque recordemos que no, Aarón no era era de la levita. tribu de Leví, Cristo no Ujú, era de Leví, era de la tribu de Judá. Pero porque Él es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, porque Él es según la orden de Melquisedec. Les invitamos ujú, a que vayan a estudiar este personaje Melquisedec, sus características, y ustedes van a entender por qué se le da ujú, este nombre o se le adjudica en esta orden a Cristo como sumo sacerdote. ujú. Dice la cita, Paulina. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Entonces, ¿quién es que lo establece como sumo sacerdote? Dios el Padre. Dios el Padre, aquí mismo lo dice. Y Ujú, ya lo establece como sacerdote, bueno, y explica en qué orden es que él va a ser sumo ujú, sacerdote. Ahora bien, tenemos esta cita de Hebreos 8, 1 al 2. De paso, les ujú, recomiendo que si quieren también ustedes saber y entender mejor ese servicio de nuestro sumo sacerdote en el cielo, lean ustedes todo el libro de Hebreos, que está muy interesante, y ahí nos va a explicar mucho acerca del santuario celestial. ok. Dice el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces aquí la misma palabra de Dios nos menciona que Él es el ministro de ese santuario que no elaboró el Ujú, hombre, o sea, no es el ministro del santuario terrenal, sino del santuario celestial. Por lo tanto, bueno, estas citas pues ya nos dan a entender de primera instancia que ese ángel que ujú, tiene ese incensario, que ofrece las oraciones de los santos, pues es el mismo Señor Jesucristo. ujú. Y el libro de Apocalipsis, esta visión que tiene Juan, es aquí en este escenario de Hebreos, Ujú, que se en el está Senado. moviendo este ángel que es Ajá, Jesucristo. Ujú, así es. Bueno. Vamos a ir entonces en esta imagen, vamos a ir estudiando de acuerdo con la Biblia qué significa cada uno de estos elementos que nos menciona Apocalipsis 8 de este ángel con el incensario. Bueno, en primer lugar ya vimos que hay un ángel, este ángel que ya vimos el Señor Jesucristo, que es el mensajero, se le llama también el ángel de Jehová. Eso lo pueden ustedes ujú, ver en Éxodo 23, 20, 21, que es mensajero, protector y guía con el nombre de Dios en él. Entonces, ujú, ¿quién es ese que tiene el nombre de Dios en él? Ya sabemos que el nombre de Dios es su carácter. Entonces, ujú, el único que tiene el nombre de Dios en él es el mismo Señor Jesucristo, que en el Antiguo Testamento se presentaba como el ángel de Jehová. ujú, También de acuerdo con Malaquías 3:1, también se le llama el ángel del pacto. Es decir, ujú, es el Señor Jesucristo, pero visto desde el punto de vista de un ángel. Ahora, ujú, recordemos que en Apocalipsis 7:2, allí estudiamos a ese ángel que sube de donde sale el sol. ¿Quién dijimos que era? El mismo Señor Jesucristo, que era el que tenía el sello del Dios vivo. ¿Por qué? Porque Él es la ley en sí misma, que es
lo que es el sello de Dios que incluye lo que es el sábado. Ahora bien, ese ángel que sube de donde sale el sol no es que estudiamos que no es que se refiera a algo físico que está subiendo él físicamente. Se refiere más que nada a esa descripción que se hace en Apocalipsis 22:16, que es la estrella resplandeciente de la mañana. ¿A quién vimos que era esa estrella? Pues muchos la describen como Venus, que Ujú, recordemos y lo vimos bien que esa estrella sube de donde sale el sol, que es una estrella matutina. Por eso es que a él se le dice que es el ángel que sube de donde sale el sol, como una ujú, característica descriptiva de lo que es él, no del lugar de donde él sube. ujú, Ahora bien, tenemos que aclarar, hablando del capítulo del libro de Hebreos, en el capítulo 1 dice que enfatiza que Jesús es superior a los ángeles. Por eso les comentamos, vayan ustedes a estudiar este libro muy bueno, donde habla de lo que es el papel sacerdotal de Cristo. No un ángel creado en naturaleza, sí, porque hay muchos que dicen que si le decimos que es un ángel es porque es creado. No. No en ujú, naturaleza, recordemos que ángel significa mensajero. El término ujú, ángel aplicado a Cristo se refiere a su función como emisario del Padre, no a su esencia. Por ujú, eso a él se le da este nombre de este ángel que lleva el incensario, que no es un ángel común, no es un ángel creado, es el mismo Señor Jesucristo. Bueno, de acuerdo con Hebreos también, que son los pasajes que ya acabamos de leer, este es el gran sumo sacerdote, es Cristo. Él es el que tiene derecho de ir, presentar este incienso, de pasar al lugar santísimo también a presentar este incienso delante del arca. Él es nuestro gran sumo sacerdote que hay en el cielo. Bueno, tenemos otro concepto que estamos estudiando aquí en este pasaje, que es el altar. En Apocalipsis vamos a encontrar varias citas que nos van a hablar de altares. ujú. Y si ustedes se van a dar cuenta, para poder distinguir estos altares, vamos a hacer esa división en este momento. El altar de bronce o el altar del holocausto. Este se menciona varias veces en varios pasajes del Apocalipsis, más que el altar de oro o del incienso, que es el que menciona aquí este Apocalipsis 8:3. Ujú, En Apocalipsis solamente vamos a ver dos referencias de este altar de oro y les digo por qué estos altares no son el mismo altar. ¿Por qué? Porque también si ustedes se dan cuenta, si van a estudiar en el Antiguo Testamento, cuando se habla de estos altares, siempre se van a referir al altar de bronce o del holocausto simplemente como altar. Y ujú, cuando vayan a mencionar el altar de oro o el altar del incienso, siempre se le va a agregar la palabra altar de oro para hacer la diferenciación. ujú, Así, por ejemplo, en Apocalipsis 6:9 nosotros estudiamos la parte de esas almas en el quinto sello que estaban debajo del altar. Vimos que ese altar era el altar del sacrificio. En Apocalipsis 8:3, al mencionar que él se para en el altar con un incensario, toma brasas de fuego del altar, ya vimos que ujú, se refiere al altar del holocausto, ¿sí? ujú, En Apocalipsis 8:5, que bueno, es lo que les acabo de comentar, que él toma fuego del altar, o sea, fuego del altar del holocausto. En Apocalipsis 11:1 vamos a estudiar también que nos habla de esa medición del templo y del altar y a los que en él adoran. Bueno, sabemos que en el altar del incienso, el único que puede acercarse y puede efectuar un servicio allí es el sumo sacerdote o ujú, sacerdote, como ya lo vimos en el servicio diario. Pero
los que adoran en el altar, pues van a ser aquellos que, como ya lo estudiamos, de esas almas que están clamando debajo del altar, pues adoran a través de su sacrificio vivo, ya sea físico ujú, o espiritual, que hagan para Dios. ujú, En Apocalipsis 14:18 vamos a encontrar también que hay otro ángel que tiene poder sobre el fuego y salió del altar. ¿De dónde, de qué ujú, altar vamos a ver allí? Pues de este altar del holocausto. Tiene poder sobre el fuego. ¿Cuál fuego? El que estaba encendido allí en el altar del holocausto. Y por ujú, último, en Apocalipsis 16:7, vamos a ver también allí una expresión que dice, y oí altar que decía. Otras voces dicen, y oía uno que desde el altar decía, pero ujú, se refiere específicamente al altar del holocausto. Y en ujú, cuanto al altar de oro del incienso, bueno, lo encontramos aquí en Apocalipsis 8:3. Por eso les digo que en esta descripción de este capítulo encontramos los dos altares. Y en ujú. Apocalipsis 9:13 también vamos a estudiar cuando entremos a esa trompeta, una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro. ¿Cuál es ese altar de oro? Pues precisamente el que se nos está El del mostrando incienso. ahorita en el altar del incienso, aquí en esta imagen de este ángel con el incensario. Ujú. Es bien importante esa acotación que hiciste, Paulina, Ujú. que en el altar de incienso no era cualquier sacerdote que podía oficiar, Ajá, así es. era el sumo sacerdote. Así es, por lo tanto, cuando veamos que solamente nos dice altar, pues allí sí Mm, podemos encontrar referencias con personas o seres humanos mm, que los hace esa descripción que están en mm, ese altar. Pero siempre que encontremos altar de oro en la descripción de mm. Apocalipsis, es que el que está allí es el sumo sacerdote, que en este caso es Cristo. Jesucristo, sí. Ujú. Ok, bueno, ya vimos que Apocalipsis, bueno, ya vimos quién es el sacerdote, sumo sacerdote, vemos que hay dos altares. Vamos a Ujú, estudiar ahora acerca del incensario y el incienso. ujú, Bueno, aquí tenemos lo que es el incensario. ¿Qué significa el incensario en la Biblia? De acuerdo a Levíticos 10:1, es, este era un recipiente para contener los carbones encendidos e incienso, que eso, bueno, es la aplicación literal que se da en el santuario terrenal. Pero también, ¿qué significa un incensario? Significa la expiación. La expiación, de acuerdo a Levíticos 16, 12 y 13, pues ahí usaba el sumo sacerdote este incensario para, en el día de la expiación, para meter el incienso al lugar santísimo. Y en Números 16, del 46 al 47, ¿te acuerdas, Tonia? Ahí viene la historia ujú, de cuando viene una plaga ujú. en el pueblo de Dios, que para que Era por un su juicio de Dios. desobediencia, un juicio de Dios, Ujú, a Aarón se le indica que tome un incensario, que ponga incienso y haga ujú, expiación por el pueblo para que no siguiera muriendo. Entonces, por ujú, eso vemos que el incensario también representa expiación. ujú, ¿Qué es el incienso? ¿Qué significa el incienso? Bueno, en Efesios 5 del 1 al 2, si ustedes van y lo leen, es el fragante aroma del sacrificio de Cristo. Eso es lo ujú. que significa de acuerdo a la Biblia. Sí, Ujú. Paulina, esto es fascinante porque en el estudio anterior nos explicaste que el sacerdote tenía que tomar a dos puños Ujú. este aroma, este incienso, y por eso nosotros cuando vemos a Jesús en sus manos, tiene las perforaciones de los clavos, que es este sacrificio. O sea, todo va Exacto. entrelazado, ¿no? Así es, sí. Y vamos a ver Ujú, más adelante también qué puede significar o qué significa eso que lo agarre con los dos puños, ujú, para que ujú. vayamos entendiendo Sí, esa parte. fascinante esto. Ujú, Sí. Ahora bien, ¿qué son los carbones encendidos? ¿Qué significado tienen? De ujú, acuerdo con Salmo 18:8, Ezequiel 10:2 y Habacuc 3 del 3 al 14,
ustedes ahí se van a dar cuenta que tiene que ver con la ira y la indignación de Dios. Ujú, En estos profetas, cuando ven ese día de la ira del Señor, utilizan esa palabra de carbones encendidos que siguen o vienen acompañando a esto, a este proceso de juicio que Cristo hace cuando venga ujú, aquí a la tierra. Entonces tiene que ver con la ira e indignación de Dios. También, ¿qué significa en Ezequiel 1:13? Ahí podemos estudiar estos querubines, ya lo vimos también en Apocalipsis 4 y 5, que tenían ese aspecto como de carbones encendidos, ¿sí? Y eso también lo vamos a ver cuando estudiemos Ezequiel 10 como paralelismo ujú, de los eventos que ocurren aquí. Pero también, ¿qué significa purificación de pecado? Si ustedes se van a Isaías 6, del 6 al 7, allí habla de que el sacerdote Josué eh, ujú, toma un ángel, este carbón encendido, lo pone en sus ujú, labios y le dice, bueno, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. También significa purificación del pecado. ujú, Y por último, aquí que tenemos el humo del incienso. Todo esto tiene que ver con el incensario. El humo del ujú, incienso es la oración del justo. Por ejemplo, en Salmo 14, 141 1 y 2, el mismo profeta David dice, bueno, suba mi oración, dice, como el incienso. Es decir, ujú, subir como el incienso, o sea, como el humo del incienso es la oración que nosotros hacemos. Aquí ujú, hacemos esta distinción porque muchos, y también la misma Biblia nos indica que este incienso significa que son las oraciones de los santos, pero en el estudio que vamos a hacer ahorita, también con el espíritu de profecía, vamos a ver que son dos cosas muy diferentes. Las ujú, oraciones de los santos en Apocalipsis 5:8 estudiamos que estos ancianos, 24 ancianos y estos cuatro seres vivientes tenían copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Vamos a ver que ellos tenían copas, no incensarios, de tal ujú, manera que el incienso significa el aroma, el fragante aroma del sacrificio de Cristo, pero las oraciones son otra cosa diferente al este incienso que mezcladas en este incensario junto con estos carbones encendidos, bueno, son lo que se ofrece ante el trono de Dios. ujú, Y bueno, ya también vimos que el incienso, el servicio del incienso era diario, continuo, sobre el altar de oro en la mañana y al atardecer. Se usaban 2 puñados, que significa la palabra griega meló, abundancia, plenitud o lleno. O sea, que era completamente llena las manos que el ujú, sacerdote tenía que tener de este incienso. Y había también un servicio anual, en el servicio anual o día de la expiación, pues ya era velo adentro que se presentaba este incienso. ujú, Ok, bueno. Vamos a ver ahorita citas del Espíritu de Profecía, bueno, que nos van a eh, ampliar lo que la palabra de Dios nos dice. Y van a ver ustedes cómo todo va cuadrando perfectamente lo que dice el Espíritu de Profecía como lo que dice la Biblia. Acerca del gran sumo sacerdote tenemos esta cita. ujú. Cuando, armados de las promesas de Dios, venís al Padre en el nombre de Jesús, el gran intercesor es visto por fe, de pie junto al altar del incienso y teniendo en su mano el incensario de oro. Sí, estos son los manuscritos o materiales de 1888, página 867, Ujú, 868. Bueno, y aquí ya nos define que, bueno, este gran intercesor, que es nuestro sumo sacerdote, pues es ese ángel que está parado junto al altar del incienso y él es el que tiene el incensario de oro.
Ella también lo Tenemos, identifica como Jesús. así es, Ujú. así es. Entonces tenemos en esta otra cita en el libro de la oración, página 228. Dice, el universo celestial contempla de mañana y de tarde a cada familia que ora. Y el ángel con el incienso, que representa la sangre de la expiación, haya acceso delante de Dios. ¿Ok? Aquí ella nos dice que este ángel que tiene incienso es la expiación, es decir, en el contexto que estamos estudiando Apocalipsis 8:1, este ángel se encuentra haciendo expiación. ¿Qué Ujú, significa, Tony? Recordemos que hay un servicio diario, hay un servicio anual. ujú, Proféticamente hablando, cuando Cristo pasa de 1844, el del lugar santo al lugar santísimo, para empezar el juicio investigador o el día de la expiación, es a lo que se refiere aquí esta cita. Si representa la sangre de la expiación, significa que este evento de Apocalipsis 8:2 en adelante de las trompetas tiene que ver con el momento en el que Cristo ya está en el santuario, pero en la parte del lugar santísimo, haciendo esta obra de expiación de los pecados. ¿Sí? Creo que con esto eh, se nos ejemplifica el tiempo en nosotros que tenemos que aplicar a estos pasajes de Apocalipsis 8. ujú, Ok. En cuanto al incienso, ¿qué es lo que nos dice ella acerca de este tema? En los lugares celestiales, página 71. ujú. Dice, hay una reserva inacabable de perfecta obediencia que proviene de su obediencia. Sus méritos, su abnegación y sacrificio propio están atesorados en el cielo como incienso para ser ofrecidos con las oraciones de su pueblo. Sí, aquí vemos que ese incienso, pues, es la abnegación y el sacrificio de Cristo. Y ella misma aquí hace la distinción entre el incienso y las Ujú, oraciones del pueblo. Tenemos otra cita en ujú, Patriarcas y Profetas, página 366. ujú. El incienso, que ascendía con las oraciones de Israel, representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo, y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptables a Dios. ¿Sí? Representa méritos de Cristo, su intercesión y su perfecta justicia. Ujú, Ahora bien, ¿qué con el incensario? Vamos a ver ok. qué nos menciona ella con el incensario. Si pudieran contemplar el incensario del ángel que está en el altar de oro, delante del trono, circuido por el arco iris, verían que los méritos de Jesús han de ser mezclados con nuestros esfuerzos y oraciones, o de otra manera, estos resultan inútiles, como lo fue la ofrenda de Caín. Si te das cuenta, Tony, aquí en la Rivian Herald del 4 de julio de 1893, ella nos menciona Ujú, que en ese incensario se van a mezclar los méritos de Jesús con nuestros esfuerzos y oración. Es decir, una cosa es el incienso, que ya vimos qué cosa es, ujú, y otra cosa son las oraciones. Entonces, en ese incensario, aquí que nos dice que es para contener los carbones encendidos, incienso, bueno, se le añade esas oraciones de los santos para hacer esa mezcla que es la que va a subir al, al cielo con nuestras peticiones. Tenemos otra ujú, también de libro La Oración, página 259. ujú. Al reconocer ante Dios nuestro aprecio por los méritos de Cristo, nuestras intercesiones reciben un toque de incienso fragante. Cristo vierte sus méritos cual suave incienso dentro del incensario que tenemos en nuestras manos para dar estímulo a nuestras peticiones. Promete escuchar y contestar nuestras súplicas. Sí, lo mismo aquí dice que él vierte en ese incensario.
Él vierte lo que son sus méritos eh, para que dé estímulo a nuestras peticiones. Es lo mismo, se separa lo que es el incienso con Ujú, las oraciones de los santos. ujú, sí. Ahora bien, en cuanto al humo del incienso, vamos a ver qué es lo que ella menciona. Ujú. Dice Palabra de Vida del Gran Maestro, página 121. Ujú. Cristo intercede por la raza perdida mediante su vida inmaculada, su obediencia y su muerte en la cruz del Calvario. Y ahora, no como un mero suplicante, intercede por nosotros el capitán de nuestra salvación, sino como un conquistador que reclama su victoria. Su ofrenda es completa y como intercesor nuestro ejecuta la obra que él mismo se señaló, sosteniendo delante de Dios el incensario que contiene sus méritos inmaculados y las oraciones, las confesiones y las ofrendas de agradecimiento de su pueblo. Ellas, perfumadas con la fragancia de la justicia de Cristo, ascienden hasta Dios en olor suave. La ofrenda se hace completamente aceptable y el perdón cubre toda transgresión. Sí, aquí ella también nos explica que Cristo es el que sostiene ese incensario y dentro de él están sus méritos y las oraciones, es decir, hay una mezcla ahí en ese incensario Ujú, y dice que ya al hacer esa mezcla, entonces ya están perfumadas con esa fragancia y ascienden, ¿sí? El humo es el que asciende hacia el trono de Dios. ujú, Tenemos otra cita del libro La oración, página 228. ujú. El Señor tiene interés especial en la familia de sus hijos terrenales. Los ángeles ofrecen el humo del fragante incienso de las oraciones de los santos. Sí, aquí nos especifica ya más que ese humo es mezclado con el incienso, la justicia de Cristo, sus méritos, es ese humo es el que sube con las oraciones de los santos. Ujú, Y tenemos una última cita donde ella, bueno, aquí es más clara al respecto, de igual del libro de Temperancia, página 248. ujú. En los días de Israel, cuando fue instituido el servicio del santuario, el Señor ordenó que sólo se debía usar fuego sagrado cuando se quemara incienso. El fuego sagrado fue encendido por Dios mismo, y el humo fragante representaba las oraciones del pueblo que ascendían delante de Dios. Sí, o sea, el humo del incienso, que Ujú. ya es esa mezcla que les comenté, es lo que sube y es lo que representa las oraciones de los santos. Sí, y me recuerda cuando nos explicaste el trono que estaba en lo alto. Aquí Ujú. este humo asciende. Sí, de Ujú, hecho vamos a ver unas citas también de ujú, las visiones que tuvo la hermana Guaya acerca que se pueden tomar como la descripción que ella hace de este capítulo 8 desde el versículo ujú, 2 en adelante. Bueno, tenemos más citas del humo del incienso. Aquí en Lucas ujú, 1 del 8 al 10, vamos a hacer bíblicamente incienso y oraciones no es lo mismo. Vamos a leer esta cita para que podamos entender lo que les estoy comentando. ujú. Aquí está Zacarías. Esto había como un calendario de servicio y en esta Ujú. ocasión le toca a A Zacarías. Zacarías. Ujú. Dice así: Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Era lo que sucedía en el santuario terrenal en el servicio diario, en el día de la expiación, que mientras el sacerdote entraba con ese incienso y Ujú, los carbones encendidos, la gente tenía que estar orando afuera. Por eso les ujú, digo que bíblicamente, pues oraciones e incienso no es lo mismo, ujú, ¿sí? ujú. ¿Ok?
Vamos a ver qué dice la hermana White en El conflicto de los siglos, página 415. Dice, la obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto, como también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores, y así es como presenta ante Él, además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Tal era la obra desempeñada en el primer departamento del santuario en el cielo. Sí, aquí si te das cuenta, Tony, amigo que nos escucha, aquí ella menciona que junto con el precioso perfume, que es el incienso de su propia justicia, allí él Ujú, presenta también las oraciones de los creyentes, o sea, junto, hay una mezcla, pero no es lo mismo. ujú. Tenemos esta otra cita de En los lugares celestiales, página 71. A medida que las oraciones humildes y sinceras del pecador ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas los méritos de su vida de perfecta obediencia. Nuestras oraciones reciben la fragancia de este incienso. ¿Sí? Es decir, aquí nos menciona que esas oraciones dice que ascienden, por eso es ese Ujú, humo, ujú, pero va acompañado con los méritos de Cristo, que es esa mezcla que se tiene que hacer para que nuestras oraciones puedan ser aceptadas ante el Señor. ujú, ¿Ok? Bueno. Vamos a ver qué nos menciona ella de los carbones encendidos. Bueno, ya les comentaba yo que en Isaías 6 del 6 al 7, vamos a leerlo, qué nos dice esta ujú. cita. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Sí, por eso decimos que este carbón encendido representa expiación de pecados o perdón de Ujú, pecados. Y si tú te das cuenta, Tony, aquí también menciona que este carbón fue tomado del altar. ujú, ujú, ¿Cuál sí, altar? El altar del de sacrificio, bronce. porque sí, porque aquí no está especificando que es el altar de oro. Ujú, sí. Entonces, toma y es un ángel también, un serafín, y toca la Ujú, boca del profeta, y eso hace que se quite la culpa. Aquí nada más quería yo comentarles, Tony, que recuerda que esos carbones, ¿por qué hace esta ilustración? Porque esos carbones están en el altar del sacrificio. Recordemos que ujú, allí se sacrificaban a las víctimas, se bañaba también con sangre, eh, esa sangre donde se ponían a esos animales para ser quemados, pues lógicamente tenían que escurrir un poco en esos carbones encendidos, de tal suerte ujú, que el sacerdote al tomar ese carbón encendido también llevaba rastros de sangre del ujú, sacrificio. Por ujú, eso toca los labios y es limpio el pecado porque significa que la sangre de Cristo, que es la que nos limpia del pecado, está también incluida dentro de ese carbón encendido. ujú. Es interesante. Sí, por eso es necesario, como tú lo comentabas al principio, que vayamos a estudiar el santuario terrenal, sus Ujú, servicios, para que podamos entender Apocalipsis. De hecho, el sí, libro de Apocalipsis no se puede entender si tú no has estudiado toda la Biblia en su totalidad. exacto. Ok, vamos a ver lo que dice el Espíritu y Ujú. Profecía en el Review and Herald del 16 de octubre de 1888. Sí, dice, el carbón encendido es símbolo de purificación. Si toca los labios, ninguna palabra impura saldrá de ellos. El carbón encendido también simboliza la potencia de los esfuerzos de los siervos del Señor. Dios odia toda frialdad, toda vulgaridad, todos los esfuerzos ordinarios. Los que trabajen aceptablemente en su causa deben ser hombres que oren fervientemente
y cuyas obras sean efectuadas con Dios, y nunca tendrán por qué avergonzarse de su registro. Tendrán plena entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo, y se les dará su recompensa, la vida eterna. Sí, aquí ya nos especifica claramente que ese carbón encendido también es símbolo de purificación. Y hemos visto que toda esta simbología tiene, puede tener varios significados, pero de acuerdo al contexto es el significado Ujú, que le vamos a dar. Por ejemplo, este carbón encendido significa purificación, pero también significa la ira de Dios. Entonces, de acuerdo al ujú, contexto, vamos a aplicar el significado del símbolo. correcto. Bueno. Vamos a ver esta imagen. Aquí es lo que el desarrollo de esa obra que Cristo hace en el santuario celestial y el espíritu de profecía. Vamos a ver tres visiones que ella tiene acerca de esta obra intercesora de Cristo, que incluye los elementos que estamos utilizando aquí en este capítulo 8 de los versículos 2 en adelante. Así que vamos a leer. En primer lugar tenemos, ya les volvemos a comentar, vayan ustedes a leer el libro de Hebreos, donde se nos da una vislumbre de ese trabajo que hace Cristo como sumo sacerdote en el cielo y la comparación que hace el apóstol Pablo entre el santuario Ujú, terrenal y el santuario celestial para que ustedes vayan entendiendo mejor las figuras que aquí estamos estudiando. En ujú, Hebreos 9 del 3 al 4 vamos a leer lo siguiente. ujú. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sí, Tony, si te das cuenta aquí en esta versión Reina Valera, ella menciona, esta versión menciona que al hablar Pablo del lugar santísimo se refiere que ya había un incensario de oro. Otras versiones mencionan que era el altar del incienso. Entonces, ¿cómo es que en el lugar santísimo va a haber un altar del incienso? La palabra incensario que utiliza esta versión Reina Valera del 60 es la palabra griega 2369 que es timiasterión, Ujú, que tiene ese significado, altar del incienso en el templo e incensario. ujú, Aquí Pablo nos está hablando, bueno, del tabernáculo terrenal, pero por eso algunas versiones dicen incensario de oro, otras dicen el altar de oro. Por ujú, eso muchos piensan que, bueno, si Cristo, en este caso este ángel, dice que está parado frente al altar de oro que está ujú, en la presencia del Señor, significa que Él está desarrollando esa obra en el lugar santo. ujú, Pero si nosotros tomamos en cuenta que en el lugar santísimo ahí hay un incensario, de oro en vez de tomar el altar del incienso, bueno, entonces podemos entender que este ángel puede estar con ese incensario no precisamente en el lugar santo, sino también ya directamente en el santuario, en el segundo departamento, que es el lugar santísimo. En el día de la expiación, como nosotros ya lo hemos comentado. ujú, Esto yo se los explico aquí porque vamos a ver ahorita unas citas de la hermana White donde ella hace alusión, no directamente, pero sí hace referencia a esto que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ahorita vamos a entender realmente cómo puede ser que Cristo no precisamente tenga fuerza que estar en el lugar santo, sino que también ujú, puede estar en el lugar santísimo, porque recordemos que en el cielo no hay ningún velo que separe el lugar santo del santísimo. ujú, ¿Sí? ujú, ujú. Exacto. Ok.
Vamos a ver esta primera cita en Primeros Escritos, página 32. Ujú. Dice así, vi un ángel que con presteza volaba hacia mí. Me llevó rápidamente desde la tierra a la santa ciudad donde vi un templo en el que entré. Antes de llegar al primer velo, pasé por una puerta. Levantóse ese velo y entré en el lugar santo donde vi el altar del incienso, el candelabro con las 7 lámparas y la mesa con los panes de la preposición. Después que hube notado la gloria del lugar santo, Jesús levantó el segundo velo y pasé al lugar santísimo. En él vi un arca cuya cubierta y los lados estaban recubiertas de oro purísimo. En cada extremo del arca había un hermoso querubín con las alas extendidas sobre el arca. Sus rostros estaban frente a frente uno de otro, pero miraban hacia abajo. Entre los dos ángeles había un incensario de oro y sobre el arca, donde estaban los ángeles, una gloria en extremo esplendorosa que semejaba a un trono en que moraba Dios. Junto al arca estaba Jesús, y con las oraciones de los santos llegaban a él, humeaba el incienso del incensario, y Jesús ofrecía a su Padre aquellas oraciones con el humo del incienso. Ok, ¿en dónde está aquí, de acuerdo con lo que dice el Espíritu de Profecía, Cristo ofreciendo el incienso? Pues frente al trono, por lo que se mira acá. En el lugar santísimo, y aquí Ujú, lo especifica. ujú, Recordemos que ya estudiamos la estructura de cómo puede ser el santuario celestial. ujú, Vemos que aquí a ella se le muestra el santuario celestial con las figuras del santuario terrenal, porque ujú, a ella más adelante se le muestra ya realmente cómo es el santuario en el cielo. ujú, Por eso ella habla de velos, aunque realmente ujú, no hay velos en el santuario celestial. Ella ve el altar del incienso. Precisamente estos elementos físicos no los vamos a encontrar allá, ujú, simplemente ujú, son figura y sombra de lo que hay en el cielo. ujú, Ella aquí menciona que al entrar al lugar santísimo, ahí está el arca y en medio de esos querubines está el incensario. Cristo ujú, está frente al arca, que representa el trono de Dios, y él está ofreciendo el incienso con las oraciones de los santos. Y aquí es en donde hay una gloria, dice que se semeja al trono de Dios. O sea, Cristo está frente al trono de Dios sin que lo separe ningún velo. ujú, Ahora bien, dice que el incienso humeaba y el humo subía con este incienso. Ahorita vamos a ver lo que tú comentaste, Tony, en otra visión, cómo ella ujú, pues nos da a entender que efectivamente el trono está por encima, ¿sí? De ujú, donde está Cristo ofreciendo este incienso. Pero aquí vemos que ella, bueno, tiene esta cita que la aplica Apocalipsis ujú, 8:2 en adelante con este ángel con el incensario la aplica, pero dentro del lugar santísimo, donde Cristo ujú. pues ya está efectuando el proceso de expiación. Bueno, Tony, aquí quiero que me ayudes a leer esta parte del primero escrito que viene más adelante de la que leímos anteriormente, que es en Ujú. la página 251. Ok, dice así. Dos hermosos querubines estaban de pie en cada extremo del arca, con las alas desplegadas sobre ella, y tocándose una a otra por encima de la cabeza de Jesús, de pie ante el propiciatorio. Estaban los querubines cara a cara, pero mirando hacia el arca, en representación de toda la hueste angélica que contemplaba con interés la ley de Dios. Entre los querubines había un incensario de oro, y cuando las oraciones de los santos, ofrecidas con fe, subían a Jesús, y él las presentaba a su Padre, una nube fragante subía del incienso a manera de humo
de bellísimos colores. Encima del sitio donde estaba Jesús ante el arca, había una brillantísima gloria que no pude mirar. Parecía el trono de Dios. Cuando el incienso ascendía al Padre, la excelsa gloria bajaba del trono hasta Jesús, y de él se derramaba sobre aquellos cuyas plegarias habían subido como suave incienso. La luz se derramaba sobre Jesús en copiosa abundancia y cubría el propiciatorio, mientras que la estela de gloria llenaba el templo. No pude resistir mucho tiempo el vivísimo fulgor. Ninguna lengua acertaría a describirlo. Quedé abrumada y me desvié de la majestad y gloria del espectáculo. Sí, aquí es donde te comentaba Tony que en esta visión, aquí ya la hermana, bueno, ya es más clara en especificar que el lugar donde se encontraba Jesús ofreciendo este incienso con las oraciones de los santos, pues es un lugar por debajo de donde está el trono, porque dice que la luz dice que desciende, que los querubines Ujú, están en una parte superior a donde Cristo está. Entonces, concuerda con lo que nosotros ya habíamos estudiado de la estructura de cómo probablemente es el santuario celestial, que el trono está en ujú, un lugar alto y sublime, que es el lugar santísimo, y el lugar santo en la parte de abajo de la ciudad, donde ujú, Cristo tiene acceso a subir y bajar cuando Él así ujú, lo decida, ¿no? Entonces ujú, vemos cómo ella aquí nos explica cómo es, es esta escena de ujú, Apocalipsis 8:2. Y bueno, vamos a terminar con esta cita, Tony, que es como un resumen de lo que hemos ujú. venido estudiando, de cómo se combina en este incensario todos esos elementos y qué es lo que significa en el contexto de que estamos estudiando. Sí, dice, los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida del pecado, ascienden desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial, pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contaminan de tal manera que a menos que sean purificados por sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. No ascienden en pureza inmaculada, y a menos que el intercesor que está a la diestra de Dios presente y purifique todo por su justicia, no son aceptables ante Dios. Todo el incienso de los tabernáculos terrenales debe ser humedecido con las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. Él sostiene delante del Padre el incensario de sus propios méritos, en los cuales no hay mancha de corrupción terrenal. Recoge en ese incensario las oraciones, la alabanza y las confesiones de su pueblo, y a ellas les añade su propia justicia inmaculada. Luego, perfumado con los méritos de la propiciación de Cristo, asciende el incienso delante de Dios, plena y enteramente aceptable. Así se obtienen respuestas benignas. El mensaje selectos, tomo 1, página 404 y manuscrito 50 de 1900. Y sí, efectivamente, Tony, si tú te das cuenta, aquí la hermana White nos hace una descripción de lo que está ocurriendo aquí en Apocalipsis 8. Este ángel que es Cristo está ofreciendo oraciones ante el Padre, está Ujú, intercediendo por el Señor, perdón, por los pecadores, combinando su propia justicia. Habla aquí ella de la sangre esa que está salpicada, esa sangre dice que está unida también con el incienso, porque es la sangre que está en los carbones encendidos, que era lo que habíamos dicho, y entonces ella ya nos hace la descripción de lo que significa esta parte que estamos estudiando.
Cristo intercediendo por los pecadores ante su Padre, poniendo los méritos de su propia justicia, que no, esto Ujú, nos indica que este es un periodo de gracia que ujú, todavía hay en este momento hasta donde ahorita hemos estudiado. ujú. Increíble. Sin Jesús no somos nada, definitivamente. Así es, Tony. Y bueno, esto es lo que esta primera parte hemos podido entender, Ujú, que este ángel en Apocalipsis 8:2, bueno, está haciendo una obra de intercesión ante su Padre, ¿sí? ujú. Estamos viendo que es una época en la que todavía hay gracia y bueno, vamos a seguir estudiando este tema en la semana que viene para que al final, bueno, ya podamos unir todos los elementos y podamos sacar ya nuestra conclusión sobre esta primera parte de Apocalipsis que nos habla de las trompetas. Gracias, Paulina, por esta explicación tan profunda, tan bonita. Amigos, si no Amén. le entienden a este tema, vean el episodio anterior. Lean Cristo y su santuario, de Elena White, o El santuario y su servicio, de Salim Hapas. Documentense también, porque si ven solo este episodio no lo van a entender. Hay que entender el anterior y tomar el hilo y venir un episodio tras otro, y así va a ser el comportamiento de toda esta serie. Si se saltan un episodio, van a estar Ujú. perdidos el siguiente. Así que les invitamos que nos acompañen el próximo episodio, donde Paulina nos traerá más información sobre este inicio de la serie de las 7 trompetas de Apocalipsis 8. Gracias, Paulina. Les agradezco a los amigos que nos acompañan. Denle like al video, compártanlo con otras personas y nos dejan su comentario ahí en los videos. Les agradeceremos mucho y nos vemos la próxima. Gracias, Paulina. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.